Napoleón Bonaparte estaba a punto de embarcar hacia Egipto, justo en la cima absoluta de su poder. En Toulon, si no me equivoco. Exacto, en Toulon. Y un grupo de jóvenes estadounidenses se le acercó, bueno, con muchísimo entusiasmo. Claro, querían saber qué opinaba del gran héroe americano. Querían saber qué opinaba de George Washington, y Napoleón suspiró profundamente y respondió algo que, sinceramente, pone un poco los pelos de punta. Es una cita fantástica. Dijo a caballeros, Washington no puede estar de otra forma que bien. La medida de su fama está llena. Y luego añade esa comparación tan reveladora. Sí, dice que la posteridad hablará de él con reverencia como el fundador de un gran imperio cuando su propio nombre, el de Napoleón, se pierda en el vórtice de las revoluciones. Es una declaración de intenciones brutal para empezar. Totalmente. Así que, bueno, vamos a desgranar esto. Bienvenidos a una nueva exploración detallada. Yo estoy encantada de sumergirme hoy en la vida de George Washington. Y no vamos a hacerlo a través de la típica enciclopedia aburrida, claro. Para nada. Tenemos sobre la mesa los escritos de M.L. Weems, un autor que conoció muy bien la época y el entorno de nuestro protagonista. Y la misión de esta inmersión es muy específica. No nos interesa tanto el general de bronce. Queremos entender al hombre en su vida privada, porque Weems sostiene que es en la sombra, lejos de los focos, donde residen las virtudes verdaderas. Hay una premisa en estos textos que me parece fascinante. La idea de que el carácter público suele ser bastante artificial. O sea que cualquiera puede fingir ser un héroe si hay fama de por medio. Exacto. Cuando hay oro y gloria, interpretar el papel de gran líder es fácil. Pero Weems nos invita a mirar detrás de la cortina. Y para ilustrar esto hace un contraste que es brutal. Compara la grandeza genuina de Washington con la bajeza de otros personajes históricos. Sí. Personajes que, en cuanto salían del foco de atención, demostraban su verdadera naturaleza. Por ejemplo, habla de Benedict Arnold. En el escenario público desfilaba como un general brillante. Pero luego, en la vida privada, cuando estaba destinado en Filadelfia, Se dedicaba a robar ron de los almacenes militares para venderlo por su cuenta. Un nivel de cutrez impresionante. o el duque de Marlborough, nada menos. El gran terror de los franceses en Europa. Pues resulta que en la intimidad era un estafador que le robaba dinero del mísero sueldo a sus propios soldados. Entonces, la gran pregunta que se plantea para quienes nos escuchan hoy es fundamental. ¿Cómo se forja realmente el carácter de una persona capaz de cambiar el rumbo de la historia de forma genuina? Y la respuesta que nos da a Weems no está en los campos de batalla. Está en las lecciones de la infancia. Si nos trasladamos a esos primeros años, hay un mito recurrente que el autor fulmina de inmediato. Ah, sí, la idea de que alguien tan grande tenía que haber nacido en Europa. Había un prejuicio en la época de que la civilización solo estaba allí. Pero Weems afirma con orgullo que Washington nació en Pope's Creek, en Virginia. Raíces 100% americanas y ojo a su educación, porque no empezó en ninguna academia de élite en Londres. Empezó en una humilde escuela de campo. Fíjate en el primer maestro que tuvo, el señor Hobby. Era un anciano que trabajaba como sepulturero y maestro del pueblo a la vez. Es una imagen muy pintoresca. Y las crónicas cuentan que años después, cuando Washington ya era el gran héroe, el viejo señor Hobby se jactó entre copas en la taberna. Diciendo que él había puesto los cimientos de su grandeza. Decía, entre mis rodillas puse los cimientos de la grandeza de George. Es genial. Pero más allá de la escuela, fue su padre quien realmente moldeó su carácter moral. Con unas lecciones de vida que, a ver, parecen sacadas de una fábula. Hablemos del huerto de manzanas, porque establece el tono de todo lo demás. El padre quería enseñarle la diferencia entre la generosidad y el egoísmo. Un día lo lleva a un huerto donde los árboles se doblaban bajo el peso de la fruta. Y le recuerda un episodio de la primavera anterior. Claro, le recuerda que al pequeño George le había costado muchísimo compartir una sola manzana miserable con sus hermanos. Y el padre le había prometido que si aprendía a ser generoso, Dios le recompensaría con abundancia. Así que al ver ese huerto rebosante, el niño baja la cabeza, arrepentido, y dice, solo perdóname esta vez y mira si vuelvo a ser tan tacaño. Es un patrón clarísimo de causa y efecto moral. Y luego está la anécdota más icónica de todas. El famoso cerezo. A los 6 años le regalan un hacha pequeña. Y jugando con ella, destroza el cerezo favorito de su padre. Cuando el padre descubre el desastre y pregunta furioso quién ha sido, George no escurre el bulto. Lo mira directamente y suelta esa frase legendaria.
No puedo decir una mentira, papá. Lo corté con mi hacha. Y la reacción del padre es abrazarlo y decirle que su honestidad vale más que 1000 árboles de plata y oro. A ver, es una historia preciosa. Pero luego llegamos a la de las semillas de col y aquí ya... Aquí entramos en el terreno de la teología casi. O sea, el padre planta semillas en el jardín estratégicamente para que al brotar deletren George Washington. Y cuando el niño lo descubre asombrado, El padre le suelta un discurso explicándole que esas letras no crecieron por casualidad, que hay un diseño inteligente, un creador. exacto, que el universo no es fruto del azar. Yo estoy segura de que esto suena a fábula moral inventada a posteriori. ¿Realmente Wims pretendía que la gente se creyera esto al pie de la letra? Ahí has dado en el clavo. Aquí vemos la maquinaria del mito en acción. ¿Por qué incluir historias tan perfectamente coreografiadas? Porque funcionan como una brújula moral. Wims no escribe una biografía clínica moderna. Está construyendo un semidios. Para que una sociedad recién nacida tenga en quién creer. Totalmente. Estas historias ilustran que la honestidad y la fe deben ser inculcadas deliberadamente. Se subraya que hay que educar el carácter antes que el intelecto. Entiendo. Era crear el molde del ciudadano perfecto. Y parece que ese carácter de hierro se complementó con un físico prodigioso. Al entrar en su juventud, las descripciones lo pintan casi como un atleta. Sentía un rechazo absoluto por los juegos infantiles, como las canicas. A él le iba el ejercicio vigoroso. Compitiendo constantemente. Hay relatos de sus combates de lucha con los hermanos Stinson y Crawford, 7 jóvenes famosos por su fuerza, y Washington se pasaba las tardes midiéndose con ellos. E incluso la hazaña de lanzar una piedra cruzando el río Rappahannock. Algo que nadie más podía hacer. Pero claro, ese vigor no se iba a conformar con lanzar piedras. A los 15 años casi cambia la historia por completo. Sintió su primera vocación militar. Estuvo a punto de unirse a la Marina Británica. Su equipaje ya estaba a bordo de un buque de guerra. Pero las lágrimas de su madre detuvieron el envío. Fíjate qué detalle. El sentido del deber filial superó su ambición personal. En lugar de navegar, se quedó en tierra. Empezó a aprender tácticas con el ayudante Muse y esgrima con Monsieur Van Bram. Lo cual le vino como anillo al dedo. Porque poco después estalla la tensión en el Valle del Ohio, la antesala de la Guerra Franco-India. Colonos británicos contra franceses e indígenas. El gobernador Dinwiddie necesitaba enviar una advertencia urgente a los franceses, y la misión era un suicidio, Un viaje en pleno invierno atravesando un desierto de hielo. rodeado de bestias y enemigos, Y Washington se ofrece voluntario. y sobrevive a cosas increíbles en ese viaje. Decide agradecerle formalmente sus servicios. La Asamblea Legislativa de Virginia, Exacto. Y cuando Washington se levanta para responder a los elogios de toda esa sala llena de políticos, se queda en blanco. empieza a tartamulear, incapaz de articular palabra. A lo que el presidente de la Cámara le dice, siéntese, comandante Washington, su modestia es igual a su mérito. Una frase para enmarcar. Y consolida su figura pública. No era arrogante. El liderazgo recaía sobre él por el peso de su integridad. Y vaya si recayó sobre él. Porque entramos en el desastre de Braddock. El nacimiento de la leyenda militar pura y dura. Llega el general británico Edward Braddock, con sus tropas regulares. Un militar europeo de la vieja escuela, arrogante, un choque de mundos total. Braddock representa la rigidez del estamento militar europeo, acostumbrado a los campos abiertos de Flandes. Y desprecia abiertamente los consejos del joven Washington sobre las tácticas de guerrilla. Lo llama incluso un joven rústico. Insiste en hacer marchar a sus tropas con uniformes rojos brillantes, en densas columnas por el bosque americano. Ignorando que ese terreno requería otra mentalidad. Y el resultado es la masacre de Monongahela. Las crónicas describen una escena terrorífica. Las tropas británicas en un desfiladero estrecho, y de repente el bosque cobra vida. Caen como ovejas al matadero ante un enemigo invisible. Es ahí donde Washington y sus fusileros de Virginia adoptan tácticas indígenas. Se cubren tras los árboles y logran salvar a duras penas lo que quedaba del ejército. Washington cabalga por medio del caos intentando organizar la defensa. Y este es el momento donde nace su aura de invulnerabilidad. Perdió varios caballos, se los mataron debajo de él, Su ropa quedó acribillada a balazos. pero salió ileso. Hay una cita asombrosa de un guerrero indígena. Afirmó haberle disparado 17 veces seguidas a corta distancia sin acertar una sola vez. Y concluyó que Washington estaba protegido por una fuerza superior. No estaba destinado a morir por una bala. Otra vez, el mito entrelazándose con la historia. El líder elegido por la providencia. Una locura.
Pero la etapa posterior fue muy amarga. Se dio de bruces contra la burocracia británica. Gobernantes como Dinwiddie y Loudon. Preferían mantener una guerra defensiva desde sus despachos, dejando la frontera desprotegida. Washington sentía una profunda agonía moral al no recibir recursos para proteger a los colonos. Ese resentimiento nos lleva inevitablemente al estallido de la Revolución. Weems explica que la enorme prosperidad de las colonias generó envidia en Gran Bretaña. Las políticas de Lord North, los famosos impuestos sin representación. El Taxation Without Representation fue recibido como un desprecio absoluto hacia sus derechos naturales. No era solo dinero, era dignidad. Incluso en Inglaterra, William Pitt dio un discurso apasionado defendiendo a los colonos. Advirtiendo de que las políticas represivas acabarían en desastre, pero no le hicieron caso. La chispa saltó en Lexington y Concord, granjeros dejando sus arados para enfrentarse al ejército profesional británico. Y a partir de ahí, batallas legendarias. En Bunker Hill, la famosa orden de Putnam, no disparen hasta ver el blanco de sus ojos. O en el sur, la batalla de la isla de Sullivan, un fuerte improvisado de troncos de palmera que resistió el bombardeo de la flota británica. Porque los troncos eran tan esponjosos que absorbían las balas de cañón, y nos deja un momento de humor surrealista. Sí, durante el bombardeo, el comodoro británico Sir Peter Parker pierde los pantalones por un cañonazo. Literalmente, se queda sin pantalones. Y luego tiene un diálogo increíble con el piloto negro de la flota, Cucho. El comodoro le exige a gritos que le diga la profundidad del agua. Y Cucho, mirando la inmensidad del océano, le responde con toda la calma, si acaso espera que mida el océano entero con una jarra de un cuarto. Es un momento de absurdo maravilloso. Pero claro, ese humor contrasta con el infierno que vino después. La indignación moral superó al pánico inicial. Aunque el entusiasmo se desvanece rápido. El invierno de 76 fue un infierno para el ejército de Washington. Estaban al borde del colapso, congelándose. Y justo en ese abismo aflora su genio táctico, el famoso cruce del río Delaware. Una maniobra de todo o nada, en medio de una tormenta, para lanzar un ataque sorpresa en Trenton contra los mercenarios gesianos. Soldados alemanes letales que los británicos habían alquilado. Y el ataque fue un éxito rotundo. Un golpe maestro. Pero no solo militar, sino psicológico. Tras capturar a los gesianos, Washington ordenó que fueran tratados con suma benevolencia. Permitió que los granjeros locales de Pensilvania les hablaran en su idioma. Y les ofrecieron tierras, granjas y la posibilidad de formar familias si abandonaban las armas. Transformaron a enemigos letales en ciudadanos de la nueva nación usando la compasión. Les compró la lealtad de la manera más inteligente. Brillante. Y esto contrasta radicalmente con el episodio más oscuro de la guerra. La traición de Benedict Arnold. Estaba asfixiado por las deudas y enfadado porque no lo valoraban, así que decide vender la fortaleza de West Point a los británicos. Un plan que habría partido las colonias en dos, pero fracasó gracias a la captura de su enlace, el mayor John André. Lo interceptaron 3 milicianos estadounidenses y Weems subraya que fueron absolutamente incorruptibles. André les ofreció su reloj de oro y una pensión vitalicia, pero se negaron. El relato también resalta el carácter noble de André. Había liberado a un niño prisionero antes, por compasión. Era un oficial muy respetado. Pero si era tan noble, ¿por qué fue ejecutado en la horca? El texto dice que Washington lloró al firmar la sentencia. Porque las reglas de la guerra eran implacables. André fue capturado vestido de civil detrás de las líneas, lo que lo convertía en espía. Y Washington no podía hacer excepciones sin debilitar su autoridad. Que llorara al firmar demuestra que la brutalidad del mando no anuló su humanidad. Qué peso sobre los hombros. La guerra continuó hacia su clímax en Cowpens y Yorktown. En Cowpens, la táctica de Morgan contra el oficial de caballería Tarleton. Y la anécdota posterior con Tarleton es oro puro. Se burló diciendo que Washington a duras penas sabía escribir. Y la señora Wiley Jones le contestó con una agudeza letal. Le dijo que, supiera escribir o no, Washington sabía muy bien dejar su marca, señalando el dedo mutilado de Tarleton por un sablazo estadounidense. Tela con la señora Jones. Una respuesta magistral. Y finalmente llegamos a la rendición en Yorktown, donde Cornwallis queda acorralado. Las crónicas describen un gesto de una nobleza inmensa. Cuando los británicos se rinden, los oficiales franceses lloran de empatía. Se acercan y les ofrecen sus propios monederos privados para ayudarles en su desgracia. Una muestra de humanidad que cierra un conflicto salvaje de manera caballerosa. Vamos a recapitular. Weems utiliza estos eventos para demostrarnos una tesis clarísima. La victoria no fue solo resultado de estrategia militar.
Fue el resultado del carácter incuestionable, la resistencia y la integridad moral de su líder y los ciudadanos que lo rodearon. Yo estoy convencido de que el gran valor de todo esto es comprender que las grandes gestas dependen tanto de la resiliencia privada como de los discursos públicos. Mantener la compostura en la adversidad más absoluta, como en Monongahela o en el invierno helado. La moralidad privada se convierte en el cimiento del triunfo público. Y esto nos deja con un pensamiento final para la audiencia. Textos como este, cargados de fábulas, forjaron la identidad de un país. Podemos preguntarnos qué importancia tiene la exactitud histórica frente al poder unificador de un mito. Si relatos como el del cerezo o las semillas de col fueron moldeados para inspirar virtudes, ¿hasta qué punto las sociedades modernas siguen necesitando construir estas leyendas sobre sus líderes para mantener la cohesión y los valores? Una pregunta apasionante para reflexionar. Nos escuchamos en la próxima inmersión.